Ya que hemos visto la teoría de la interpolación lineal, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. En muchas aplicaciones de ingeniería vamos a tener que utilizar tablas, pero es posible que en las tablas no venga un valor que nosotros necesitemos. Por lo tanto, es normal utilizar interpolación o extrapolación. Algunos ejemplos son diseño estructural, hidrología, topografía, construcción, hidráulica o termodinámica. En este video vamos a ver una aplicación de la termodinámica, que es el uso de las tablas de vapor. La mayor parte de las sustancias tienen relaciones entre propiedades, pero estas relaciones son demasiado complejas para que se pueda expresar mediante una ecuación simple. Es por ese motivo que se utilizan tablas de propiedades. Algunas propiedades termodinámicas se pueden medir con facilidad, pero otras no, y para calcularlas son demasiado complicadas. Por lo tanto, los cálculos ya están colocados en una tabla, en un formato conveniente. En este ejemplo que vamos a realizar, vamos a utilizar una tabla de vapor saturado A4 y A5. Esta tabla se utiliza para determinar la temperatura a partir de una presión o viceversa, una presión a partir de una temperatura de saturación del vapor. Además, esta tabla va a contener presión, temperatura, volumen específico y entalpía como otras propiedades. Veamos la formulación del problema. Un tanque tiene 24 kilogramos de agua líquida saturada a 62 grados Celsius. Determine la presión y el volumen del tanque. Aquí tenemos una parte de la tabla A4, que es de agua saturada. En este caso es una tabla de temperaturas. ¿Por qué motivo? Porque me da la temperatura en grados Celsius. Y aquí tenemos lo que es la tabla de temperaturas. Como vemos, yo necesito 62 grados. En este caso no lo tengo. Tengo 60 y tengo 65. Por lo tanto, tengo que utilizar interpolación e encontrar un dato intermedio entre dos puntos. Entonces, para resolver este problema, voy a tomar el dato de 60 y el dato de 65. Y lo primero que voy a calcular es la presión. Para 60 grados, la presión es de 19.947 kilopascales, mientras que de 65 es de 25.043 kilopascales. Aquí lo tengo. Voy a tomar a 60 como mi primer punto. X0, 60, 19.947 es f de x0, mientras que 65 es x1 y 25.043 es f de x1. Entonces, utilizando la fórmula de interpolación lineal, sería f de x0, que son los 19, más f de x1 menos f de x0, 25 menos 19, sobre x1 menos x0, 65 menos 60, que multiplica a x menos x0, x menos 60. Resolvemos esta operación y vamos a obtener que la fórmula de interpolación lineal es 19.947 más 1.0192, que multiplica a x menos 60. Ahora sustituimos el valor de 62 grados y así vamos a obtener que la presión del agua saturada es de 21.9854 kilopascales. Ya que hemos calculado la presión, ahora voy a calcular el volumen. Voy a utilizar la tabla A4 para encontrar el volumen específico y a partir del volumen específico encontrar el volumen. El problema me dice que es agua líquida, por lo tanto voy en donde dice
líquido saturado, BF. Tenemos que son 62 grados. Tomamos 60 y 65. Tomamos los valores de 0.001017 y 0.001020. A partir de esos valores voy a calcular mi volumen específico. Aquí tenemos los dos puntos. Voy a tomar a 60 como x0 y a 65 como x1. 0.001017 como f de x0 y 0.001020 como f de x1 y aplicamos la interpolación lineal. Entonces, sustituimos f de x0 es 0.001017 más f de x1 menos f de x0, esta cantidad menos la anterior, sobre x1 menos x0, 65 menos 60, que multiplica a x menos x0, x menos 60. Y encontramos esta fórmula de interpolación lineal. Ahora vamos a sustituir el valor de 62 y vamos a encontrar que el valor de y es de 0.001018.2, es decir, el volumen específico del agua saturada es de 0.00182 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya que tenemos el volumen específico, lo voy a multiplicar por la masa. El problema me decía que son 24 kilogramos y así encuentro el valor del volumen, que es de 0.0244368 metros cúbicos. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.